Jake Morrison contempló la canica azul que colgaba en la oscuridad del espacio y se preguntó qué secretos albergaría. Su nave, la Borde del Horizonte, sobrevolaba los planetas exteriores del sistema solar en otra patrulla de rutina. La misma patrulla que la Federación Galáctica llevaba más de 400 años realizando. Las mismas lecturas vacías cada vez. La Tierra estaba muerta. Al menos eso decía cada informe. El planeta se había quedado en silencio en el año 2157 y nunca volvió a emitir sonido. Ya no se filtraban señales de radio al espacio. No se podían detectar señales de civilización desde la órbita. La Federación lo había marcado como otro mundo fallido donde una especie joven probablemente se había autodestruido con armas nucleares o un colapso ambiental. Amy Carter revisó sus instrumentos por enésima vez ese día. La oficial de comunicaciones siempre tuvo la esperanza de captar algo del mundo azul de abajo. Tal vez una señal perdida o algún tipo de transmisión que todos los demás habían pasado por alto, pero no había nada. Solo la radiación natural de fondo del espacio y el suave zumbido de los motores de su propia nave. Los registros de la Federación contaban una historia sencilla. Los humanos habían sido una especie primitiva que apenas entendía cómo dividir átomos cuando comenzaron a transmitir al espacio. Sus primeras transmisiones eran rudimentarias y caóticas. Las ondas de radio que transportaban su entretenimiento y comunicaciones se habían extendido por la galaxia durante unos 200 años. De repente, todo se detuvo. El comandante Morrison había leído esos archivos muchas veces durante sus 20 años de carrera. La historia humana le parecía particularmente triste porque habían demostrado ser muy prometedores. Sus primeras transmisiones revelaron una especie curiosa y creativa. Creaban arte y música, y contaban historias sobre la exploración de las estrellas. Soñaban con conocer otras civilizaciones y aprender sobre el universo. Pero, como tantas otras especies jóvenes, probablemente se habían vuelto contra sí mismos antes de poder alcanzar esas estrellas. La Federación había catalogado más de 3000 mundos muertos, al igual que la Tierra. Civilizaciones que se extinguieron antes de poder unirse a la comunidad galáctica. Era el destino más común para cualquier especie que desarrollara tecnología más rápido que la sabiduría. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en las profundidades de ese tranquilo mundo azul, la humanidad estaba viva. La directora Lisa Hayes recorrió las instalaciones subterráneas que se extendían kilómetros bajo las montañas rocosas. El complejo era solo uno de las docenas que se escondían por toda la Tierra, cada uno repleto de tecnología que habría asombrado incluso a los científicos más avanzados de la Federación. Los humanos, en efecto, se habían silenciado en el año 2157, pero no porque se hubieran autodestruido. Habían tomado una decisión cuidadosa y deliberada de detener todas las comunicaciones externas y centrarse en escuchar en lugar de hablar. Durante 4 siglos, habían interceptado todas las transmisiones de la Federación. Habían decodificado todos los idiomas alienígenas y estudiado todas las especies de la galaxia. Lisa se detuvo ante una enorme pantalla que mostraba imágenes en tiempo real de todo el espacio de la Federación. Las estaciones de monitoreo humanas rastreaban cada movimiento de naves y cada comunicación entre mundos. Habían mapeado rutas comerciales y posiciones militares. Conocían la estructura política de cada especie miembro y comprendían sus fortalezas y debilidades mejor que los alienígenas mismos. La Federación creía que los humanos se habían extinguido, pero los humanos los habían observado crecer y evolucionar durante generaciones. Habían visto a la Federación cometer errores y aprendido de ellos. Habían observado guerras y tratados de paz. Habían estudiado tecnología alienígena y la habían mejorado de maneras que los creadores originales nunca imaginaron. Jake Morrison guió su nave más cerca de la luna de la Tierra y realizó los escaneos estándar. La superficie lunar mostraba los mismos asentamientos humanos antiguos que habían sido abandonados siglos atrás. Paneles solares cubiertos de polvo cósmico y antenas de radio silenciosas apuntaban inútilmente a las estrellas. Todo parecía tan muerto como debería. No tenía forma de saber que bajo su nave, estaciones humanas ocultas rastreaban cada uno de sus movimientos. Sensores más avanzados que cualquier otro en su nave de la Federación analizaban la tecnología y la tripulación de su nave. Los humanos conocían su nombre y su hoja de servicios. Sabían que tenía esposa en la estación Kepler y 2 hijos estudiando en la Academia de la Federación. Amy Carter suspiró y anotó otra lectura negativa en su bitácora. 400 años de silencio desde la Tierra, y ella empezaba a pensar que sería así para siempre. Había crecido escuchando historias sobre la civilización humana perdida.
Su abuela solía contarles a sus acompañantes cómo los humanos habían enviado mensajes al espacio con la esperanza de que alguien respondiera. Cómo habían soñado con encontrar amigos entre las estrellas. Esos sueños murieron cuando la Tierra quedó en silencio. La Federación había esperado 50 años, con la esperanza de que los humanos reanudaran las transmisiones. Enviaron varias expediciones para investigar, pero solo encontraron ciudades vacías y tecnología abandonada. Finalmente, declararon terminado el experimento humano y pasaron a otras preocupaciones. Pero en las profundidades del espacio, naves humanas se movían invisibles entre las estrellas. La tecnología que curvaba la luz alrededor de sus cascos las hacía invisibles a los sensores de la Federación. Viajaban utilizando principios de física que los mejores científicos de la galaxia aún no habían descubierto. Tenían bases en asteroides y lunas por todo el espacio de la Federación, todo completamente desapercibido. El director Hayes revisó los preparativos finales para lo que la humanidad llamó Operación Revelación. El tiempo de ocultarse casi había terminado. Durante 4 siglos, habían aprendido todo lo posible sobre sus vecinos galácticos. Habían resuelto problemas que la Federación ni siquiera sabía que existían. Habían evitado guerras y desastres desde las sombras. Habían guiado a la civilización galáctica hacia un futuro mejor sin rebelarse jamás. Ahora estaban listos para anunciar su presencia. No como la especie primitiva que la Federación recordaba, sino como algo mucho más avanzado de lo que nadie esperaba. Los humanos habían usado sus siglos de silencio sabiamente. Habían evolucionado más allá de lo que su primera transmisión había sugerido posible. Jake Morrison completó su ruta de patrullaje y se preparó para abandonar el sistema de almas. En pocas horas, presentaría otro informe confirmando que la Tierra permanecía muerta y en silencio. Recomendaría que la Federación continuara con su programa de monitoreo habitual. Nada había cambiado en 400 años, y nada cambiaría jamás. No tenía ni idea de que mañana todo cambiaría. Que la humanidad estaba a punto de romper su largo silencio con un mensaje que sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. Los humanos estaban listos para mostrarle a la Federación en que se habían convertido durante siglos de silenciosa observación. La Tierra estaba a punto de hablar de nuevo, y cuando lo hiciera, nadie en la galaxia podría ignorarlo. El mensaje comenzó exactamente a las 12 del mediodía, hora de la Tierra, un martes. Todas las naves de la Federación en el espacio descubrieron repentinamente que sus sistemas de comunicación se activaban sin su permiso. Todas las estaciones espaciales de la galaxia recibieron la misma transmisión. En ese mismo instante, todos los mundos coloniales escucharon la voz que hablaba en perfecto idioma galáctico estándar con acento. Ningún extraterrestre la había escuchado en más de 400 años. El almirante Ryan Brooks se encontraba en el centro de mando principal bajo las montañas rocosas y hablaba por un micrófono que transmitía sus palabras a través de distancias imposibles. Su voz era tranquila y firme mientras transmitía el primer mensaje de la humanidad a la galaxia en siglos. Tras él, docenas de técnicos monitoreaban las pantallas que mostraban cada nave y puesto de avanzada de la Federación recibiendo su transmisión. Amy Carter casi se cae de la silla cuando su consola de comunicaciones cobró vida de repente. La señal era más fuerte que cualquier otra que hubiera grabado jamás. Provenía de canales que requerían los códigos de cifrado de la Federación de más alto nivel, canales a los que los humanos primitivos jamás deberían haber podido acceder. Le temblaban las manos mientras intentaba rastrear la fuente, pero sus instrumentos mostraban lecturas imposibles. Jake Morrison corrió a la estación de comunicaciones cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda su nave. La transmisión no solo les llegaba a través del espacio normal. De alguna manera, se transmitía directamente a través de redes subespaciales que conectaban todas las instalaciones de la Federación. La tecnología necesaria para lograr tal hazaña superaba cualquier capacidad de la Federación. El almirante Brooks continuó su mensaje con la paciencia de quien había pasado siglos preparándose para este momento. Sus palabras resonaron a través de los sistemas estelares y llegaron a oídos de especies que habían asumido que la humanidad no era más que otra civilización extinta. El contenido de su mensaje fue aún más impactante que el método de entrega. La capitana Nino Walsh se encontraba en medio de una sesión informativa en el cuartel general de inteligencia de la Federación cuando, de repente, todas las pantallas del edificio mostraron la transmisión humana. Su equipo de seguridad se apresuró a cortar la señal, pero sus cortafuegos y sistemas de cifrado más avanzados habían sido ignorados por completo. Los humanos no solo enviaban un mensaje a través de sus redes. Estaban demostrando un control total sobre la tecnología de la Federación.
El almirante explicó que la humanidad había estado escuchando todas las comunicaciones de la Federación durante los últimos 400 años. Habían aprendido todos los idiomas que se hablaban en el espacio galáctico. Habían estudiado todas las especies y comprendido sus culturas mejor que los alienígenas mismos. Habían visto crecer y evolucionar a la Federación mientras permanecían completamente ocultos en el puente del horizonte. Jake Morrison miró fijamente su pantalla táctica mientras lecturas imposibles llenaban sus pantallas. El mensaje no provenía solo de la Tierra. Se transmitía simultáneamente desde ubicaciones por todo el espacio de la Federación. Instalaciones humanas ocultas se revelaban en docenas de sistemas estelares, todas coordinando sus. Las comunicaciones se realizaron en el momento justo. El almirante Brooks reveló que la humanidad no se había autodestruido como creía la Federación. Habían elegido el silencio como estrategia. Habían usado esos siglos para avanzar su tecnología mucho más allá de lo que cualquier civilización galáctica hubiera creído posible. Habían resuelto problemas científicos que habían desconcertado a los investigadores de la Federación durante generaciones. Habían desarrollado habilidades que parecían violar las leyes conocidas de la física. Nia Walsh observó a su técnico luchar impotente mientras la señal humana penetraba todos los sistemas seguros de la División de Inteligencia. Sus bases de datos más clasificadas estaban siendo accedidas y analizadas en tiempo real. Los humanos no solo demostraban sus habilidades de comunicación. Demostraban que podían acceder a los rincones más protegidos del espacio de la Federación cuando quisieran. El mensaje del almirante continuaba con explicaciones que hicieron que los científicos de la Federación cuestionaran todo lo que creían saber sobre tecnología. Los humanos dominaban la manipulación cuántica a una escala que les permitía afectar la materia a través de distancias galácticas. Habían aprendido a plegar el espacio y el tiempo de maneras que hacían que viajar más rápido que la luz pareciera primitivo en comparación. Amy Carter intentó desesperadamente grabar la transmisión, pero su equipo se comportaba de maneras que no entendía. De alguna manera, la señal se grababa directamente en los bancos de memoria de su nave, a la vez que le impedía hacer copias. Los humanos controlaban no solo lo que decían, sino también cómo se preservaría y distribuiría su mensaje. El almirante Brooks explicó que la humanidad había estado ayudando en secreto a la Federación durante décadas. Muchas crisis que la galaxia creía haber resuelto por sí sola, se habían resuelto gracias a la intervención humana. Desastres que se habían evitado misteriosamente y problemas que habían encontrado soluciones inesperadas eran resultado de la cuidadosa manipulación humana desde las sombras. Jake Morrison se dio cuenta de que los sistemas de armas de su nave se habían desactivado durante la transmisión. No se habían dañado ni destruido, sino que simplemente se habían apagado mediante algún tipo de señal remota. Todas las naves de la Federación en el espacio estaban descubriendo lo mismo. Su tecnología militar más avanzada había sido neutralizada por sistemas humanos que no podían detectar ni comprender. El almirante reveló que los humanos tenían bases e instalaciones en todo el espacio de la Federación que habían permanecido completamente invisibles. Siglos. Habían construido una civilización oculta que se extendía por la galaxia. Aunque todas las especies alienígenas creían que la Tierra era un mundo muerto, ellos habían vivido entre las estrellas mucho antes de que la mayoría de los miembros de la Federación lograran volar espacialmente. Nina Walsh sintió un escalofrío de miedo al comprender las implicaciones de lo que escuchaba. Si los humanos podían penetrar sus sistemas más seguros y desactivar sus armas a voluntad, la Federación habría estado completamente indefensa durante siglos. La humanidad podría haberlos conquistado o destruido en cualquier momento, pero había optado por permanecer oculta. En cambio, el almirante Brooks concluyó su mensaje con una simple solicitud que llevaba el peso del poder absoluto. La humanidad solicitaba formalmente su membresía en la Federación Galáctica. Creían que su solicitud sería considerada seriamente dadas sus capacidades demostradas. Adjuntaron sus credenciales a la transmisión para su revisión. Al finalizar el mensaje, todos los sistemas de la Federación volvieron a estar en línea exactamente como antes. Las armas que habían sido desactivadas se reactivaron sin ningún signo de daño. Las redes que habían sido penetradas no mostraban rastros de intrusión. Era como si la humanidad devolviera cortésmente el control para demostrar que su intervención había sido temporal y controlada. Jake Morrison contempló su pantalla táctica restaurada e intentó procesar lo que acababa de suceder. En una hora, todo lo que la Federación creía sobre la humanidad y su lugar en la galaxia se había trastocado por completo. La Tierra no estaba muerta y los humanos no se habían extinguido. Eran más avanzados que cualquier especie que la Federación hubiera conocido.
Amy Carter observó el mensaje almacenado en las computadoras de su nave y se preguntó cómo respondería la galaxia a esta revelación. La humanidad acababa de anunciar que habían sido los guardianes invisibles de la civilización galáctica durante siglos. Habían revelado capacidades que superaban la tecnología de la Federación por generaciones, y lo habían hecho mientras pedían cortésmente unirse al club que podrían haber conquistado en cualquier momento. La sesión de emergencia del Consejo de la Federación comenzó 3 horas después de que terminara la transmisión de la humanidad. Representantes de 12 especies principales se reunieron en el Kepler, estacionados con expresiones de conmoción y confusión que no se habían desvanecido desde que recibieron el mensaje. El gran salón de actos bullía con conversaciones nerviosas en docenas de idiomas, mientras los delegados intentaban comprender lo que acababan de presenciar. El consejero C' del Imperio, Alarán, estudiaba los informes técnicos que sus equipos científicos habían recopilado en esas 3 cortas horas. Las firmas cuánticas de la transmisión humana mostraban tecnología que operaba según principios sobre los que su gente solo había teorizado. La precisión necesaria para acceder simultáneamente a todos los sistemas de la Federación sugería capacidades computacionales que parecían casi mágicas en su alcance y potencia. El coronel Pete Johnson se preparaba para partir de la Tierra a bordo del UES Defiance. La nave que transportaría la primera misión diplomática oficial de la humanidad no se parecía en nada a las toscas naves que se muestran en los antiguos registros de la Federación. Su agujero parecía curvar la luz sobre sí mismo de maneras que dificultaban enfocarla directamente. El metal parecía fluir como un líquido, manteniendo una integridad estructural perfecta. Los mejores científicos de la Federación observaban desde las plataformas de observación cómo la nave humana se acercaba a la estación Kepler. Sus instrumentos detectaron lecturas de energía sin sentido. Según la física conocida, la nave no utilizaba ningún tipo de propulsión que pudieran identificar. Sin embargo, se movía por el espacio con una gracia y una velocidad imposibles. Parecía haber llegado a su destino, convenciendo al propio espacio de que lo acercara. Nawals coordinó los preparativos de seguridad para el primer contacto desde su puesto en la inteligencia de la Federación. Sus equipos habían pasado años planeando protocolos para reunirse con civilizaciones desconocidas, pero ninguno de sus procedimientos contemplaba una situación como esta. La humanidad no era desconocida, y claramente eran más avanzados que cualquiera con quien la Federación se hubiera topado. Ofrecer medidas de seguridad tradicionales parecía casi insultante. El coronel Johnson desembarcó de su nave con un pequeño equipo de asesores y especialistas técnicos. Vestía un sencillo uniforme militar que se parecía notablemente a la vestimenta estándar de la Federación. Su actitud tranquila y su paso seguro sugerían a alguien que se sentía completamente cómodo con la naturaleza histórica de esta reunión. Saludó a la delegación de la Federación con una pronunciación perfecta de sus diversos idiomas. La primera sesión de contacto formal tuvo lugar en la cámara principal del Consejo. Los representantes que habían gobernado la civilización galáctica durante siglos se sintieron como niños primitivos en presencia de estos humanos. El coronel Johnson presentó sus credenciales con la confianza de quien tenía todas las ventajas en la negociación que estaba a punto de comenzar. El consejero C' revisó los documentos que el coronel Johnson le había proporcionado y sintió que su comprensión de la galaxia cambiaba bajo sus pies. Las especificaciones técnicas de la tecnología humana superaban cualquier información disponible en las bases de datos de la Federación. Los registros históricos mostraban la participación humana en eventos que la Federación creía haber manejado de forma independiente. Las implicaciones eran asombrosas y profundamente inquietantes. El coronel Johnson comenzó su presentación abordando las preguntas obvias que todos los delegados se planteaban. Explicó que la humanidad había participado activamente en los asuntos galácticos durante mucho más tiempo del que nadie imaginaba. Habían estado resolviendo problemas y previniendo desastres, permitiendo que otras especies se atribuyeran el mérito de las soluciones. Habían sido la mano invisible que guiaba a la civilización hacia mejores resultados. El embajador CRE del cónclave de Silicio procesaba la información a través de circuitos diseñados para manejar grandes cantidades de datos. Incluso con capacidades computacionales mejoradas, el alcance de la intervención humana era difícil de comprender. Habían estado presentes durante cada crisis importante e influido en el resultado de cada evento significativo en la historia galáctica reciente. El coronel activó una pantalla holográfica que mostraba registros detallados de las intervenciones humanas durante los últimos 2 siglos. El desastre minero del asteroide Kepler, que amenazó con matar a millones de trabajadores, se había evitado gracias a tecnología humana desplegada en secreto para contener la cascada del reactor. Los investigadores de la Federación nunca encontraron rastro alguno de ayuda externa. Durante su análisis del incidente,
La doctora Kate Murphy dio un paso al frente para explicar los aspectos científicos de las actividades ocultas de la humanidad. Su presentación incluyó datos que los investigadores de la Federación llevaban décadas buscando. Resolvió con naturalidad problemas matemáticos que habían desconcertado a sus mentes más brillantes y explicó fenómenos naturales que habían permanecido misteriosos a pesar de siglos de estudio. El incidente de la materia oscura cerca de Próxima Centauri casi había abierto un agujero en el espacio. Según los registros de la Federación, la brecha dimensional se había sellado de alguna manera justo antes de alcanzar su tamaño crítico. El Dr. Murphy reveló que científicos humanos habían detectado el problema meses antes de que se volviera peligroso y habían desarrollado una solución que evitó la catástrofe. Sin dejar rastro alguno de su participación, el general Chris Taylor tomó la iniciativa en la presentación para hablar de intervenciones militares que la Federación jamás sospechó. La misteriosa desaparición de los colectivos del vacío. La flota de invasión había desconcertado a los estrategas de la Federación durante años. La enorme armada simplemente se había desvanecido al acercarse al espacio de la Federación sin señales de socorro ni campos de escombros que marcaran su destino. El general explicó que la humanidad había redirigido toda la flota colectiva del vacío a un cúmulo galáctico deshabitado donde podrían expandirse y desarrollarse sin amenazar a las civilizaciones establecidas. El proceso había requerido tecnología capaz de manipular el espacio a escala galáctica, haciendo que la redirección pareciera completamente natural a los observadores externos. El canciller supremo vio de la hegemonía titánica luchaba por mantener la compostura al hacerse evidente el alcance total de las capacidades humanas. Su especie se enorgullecía de su destreza militar y pensamiento estratégico. Pero habían sido superados estratégicamente por los humanos durante siglos sin siquiera darse cuenta. Cada ventaja táctica que creían poseer había sido gestionada en secreto por la supervisión humana. El coronel Johnson hizo una pausa en su presentación, para que los delegados de la Federación pudieran procesar lo aprendido. La cámara quedó en silencio mientras representantes de toda la galaxia intentaban comprender su nueva realidad. Se creían las civilizaciones más avanzadas del espacio conocido, pero se habían equivocado durante más tiempo del que la mayoría de sus culturas habían existido. El Dr. Murphy reanudó la presentación explicando cómo la humanidad había logrado un avance tecnológico tan notable durante siglos de silencio. Habían centrado todos sus recursos en la investigación y el desarrollo, utilizando las comunicaciones de la Federación para aprender de los errores y los éxitos de otras especies. Se habían basado en el conocimiento galáctico, añadiendo innovaciones que nadie más había considerado posibles. La revelación que impactó con más fuerza a los delegados reunidos fue comprender que la humanidad los había estado protegiendo. Todas las especies de la Federación debían su existencia a la intervención humana, de la que desconocían. Se habían evitado guerras. Se habían evitado desastres y las extinciones se habían resuelto discretamente por la especie que creían muerta. El embajador Cree sintió un sobresalto al procesar las implicaciones emocionales de este conocimiento. La Federación había pasado siglos creyendo que estaba sola al enfrentar los desafíos de la civilización galáctica. Habían lidiado con problemas que parecían imposibles de resolver y celebrado victorias difíciles que, en realidad, habían sido regalos. Desde sus guardianes ocultos, el coronel Johnson concluyó la sesión abordando la pregunta que todos temían plantear. Explicó que la humanidad se estaba rebelando ahora porque se acercaba una nueva amenaza que requeriría cooperación abierta para derrotarla. Se había detectado al enjambre devorador cruzando el borde galáctico y llegaría al espacio de la Federación. Dentro de 6 meses, esta vez, la humanidad tendría que actuar abiertamente para proteger la galaxia que habían pastoreado en secreto durante siglos. La DRA. Kate Murphy se presentó ante el Consejo de la Federación reunido con datos que cambiarían todo lo que creían saber sobre su propia historia. Su presentación comenzó con una simple pantalla holográfica que mostraba la galaxia tal como existía hoy. Pero la imagen cambió lentamente para revelar estructuras e instalaciones ocultas que habían sido invisibles para los sensores de la Federación durante siglos. La revelación comenzó con pequeños detalles que parecían imposibles de explicar. Las rutas comerciales, que misteriosamente se habían vuelto más eficientes con el paso de las décadas, en realidad estaban siendo optimizadas en secreto por controladores de tráfico humanos. Los campos de asteroides que representaban peligros para la navegación habían sido despejados discretamente por operaciones mineras humanas. Las erupciones solares que deberían haber interrumpido las comunicaciones habían sido redirigidas, de alguna manera, lejos de los sistemas poblados. El almirante Brooks apareció como una proyección tridimensional desde la Tierra. Su imagen, nítida a pesar de la distancia imposible.
La presencia de Jesús llenó la sala del consejo mientras comenzaba a explicar el verdadero alcance de la intervención humana en los asuntos galácticos. La Federación no se había gobernado a sí misma durante los últimos 2 siglos. Se habían guiado por una cuidadosa manipulación humana que hacía que sus decisiones parecieran completamente naturales. El general Chris Taylor activó una línea de tiempo que se extendía por la pared de la cámara. Cientos de incidentes que la Federación consideraba sus mayores logros estaban marcados con discretos símbolos de intervención humana. La exitosa negociación de los acuerdos de paz de Century fue facilitada por diplomáticos humanos que trabajaban entre bastidores. Los descubrimientos revolucionarios que condujeron a viajes más seguros y rápidos que la luz fueron guiados por científicos humanos que compartieron conocimientos mediante artículos de investigación cuidadosamente manipulados. El consejero C-Exprime sintió que su comprensión de la realidad se desmoronaba al comprender que su propia carrera había sido moldeada por la influencia humana. Las brillantes ideas estratégicas que lo hicieron famoso entre su gente se habían inspirado en la influencia humana. Sugerencias entregadas. A través de encuentros aparentemente aleatorios con otras especies. Sus mayores triunfos fueron, en realidad, esfuerzos de colaboración con una civilización que creía extinta. Los avances médicos que habían salvado miles de millones de vidas en el espacio de la Federación resultaron ser innovaciones humanas compartidas indirectamente. El Dr. Murphy explicó. Como los investigadores humanos habían resuelto enfermedades y trastornos genéticos décadas antes de que los científicos de la Federación los encontraran. Las curas y los tratamientos se habían introducido cuidadosamente a través de programas de investigación que hicieron creer a los médicos de la Federación que habían hecho los descubrimientos ellos mismos. El capitán Steve Barnes monitoreó la sesión del Consejo desde su posición a bordo de la flota humana que rodeaba la estación Kepler. Sus naves permanecieron invisibles para los sensores de la Federación, pero su presencia podía ser percibida por cualquier persona lo suficientemente sensible como para detectar las sutiles anomalías gravitacionales que creaban. La Federación finalmente estaba descubriendo que había estado bajo protección humana durante más tiempo que la mayoría de sus civilizaciones. Nino Walsh revisó los informes de inteligencia que mostraban el verdadero alcance de la infiltración humana en la sociedad de la Federación. Agentes humanos habían vivido entre poblaciones alienígenas durante generaciones, guiando cuidadosamente el desarrollo político y social hacia resultados más pacíficos y productivos. Guerras que deberían haber devastado sectores enteros fueron evitadas por negociadores humanos que convencieron a ambas partes de que el compromiso fue idea suya. La plaga de Andrómeda, que amenazó con aniquilar 3 mundos de la Federación, fue curada por científicos humanos que trabajaban en laboratorios secretos. El tratamiento se administró mediante envíos de suministros médicos que parecían provenir de instalaciones de la Federación. Millones de vidas fueron salvadas por humanos que no recibieron ni desearon reconocimiento por su trabajo. El embajador CRE procesó el impacto emocional de descubrir que los mayores logros culturales de su pueblo habían sido influenciados por la guía humana. El famoso renacimiento artístico del cónclave del silicio se inspiró en filósofos humanos que compartieron sus ideas mediante intercambios culturales cuidadosamente orquestados. Las obras que definieron la identidad de su civilización fueron esfuerzos de colaboración con una especie cuya existencia desconocían. El general Taylor reveló las intervenciones militares que moldearon el equilibrio de poder en el espacio de la Federación. La flota de invasión de los colectivos del vacío no había desaparecido sin más. Había sido reubicada cuidadosamente en una región del espacio donde pudieran establecer su imperio sin amenazar a las civilizaciones establecidas. La operación requirió tecnología capaz de transportar flotas enteras a través de distancias galácticas sin su conocimiento ni consentimiento. El Dr. Murphy explicó cómo la humanidad había evitado que la Federación cometiera los mismos errores que destruyeron tantas otras civilizaciones. Se habían evitado guerras nucleares gracias a descubrimientos tecnológicos cuidadosamente calculados que hicieron obsoletas dichas armas. Los desastres ambientales habían sido prevenidos por científicos humanos que guiaron a los investigadores alienígenas hacia soluciones sostenibles. Antes de que se desatara la crisis, las tormentas cuánticas que habían interrumpido el comercio en el sector Vega durante décadas habían sido neutralizadas por ingenieros humanos que entendían la mecánica estelar mejor que los mejores astrofísicos de la Federación. Las tormentas no habían terminado de forma natural, sino que se habían disipado cuidadosamente utilizando tecnología que manipulaba el espacio a escala del sistema solar. El canciller supremo Villar se esforzaba por comprender cómo su poderosa hiedra titánica había sido secretamente manejada por humanos durante generaciones. Las campañas militares de su pueblo se habían dirigido hacia objetivos que fortalecían la estabilidad galáctica, en lugar de solo los intereses titánicos.
Sus mayores victorias habían servido a la visión de la humanidad de una galaxia pacífica, en lugar de a sus propias ambiciones imperiales. La almirante Helen Carter apareció junto al almirante Brooks para explicar el alcance de las operaciones navales humanas. Flotas ocultas habían estado patrullando el espacio de la Federación durante siglos, respondiendo a amenazas que nunca llamaron la atención de los gobiernos locales. Las organizaciones piratas habían sido eliminadas antes de que pudieran crecer lo suficiente como para amenazar la navegación. Las unidades militares rebeldes habían sido disueltas silenciosamente antes de que pudieran iniciar guerras civiles. El levantamiento mecánico en Titán, que había aterrorizado a los planificadores de la Federación durante meses, había sido resuelto por técnicos humanos que entendían la inteligencia artificial mejor que sus creadores. Las máquinas rebeldes no habían sido destruidas, sino reprogramadas con mejores directrices éticas y reubicadas en mundos deshabitados donde podrían desarrollar su propia civilización pacíficamente. El Dr. Alex Torres se unió a la presentación para explicar los principios científicos tras los logros aparentemente imposibles de la humanidad. La comprensión humana de la física había avanzado mucho más allá del conocimiento de la Federación durante siglos de investigación enfocada. Habían aprendido a manipular los campos cuánticos y la gravitación. Fuerzas alienígenas de maneras que les permitieron remodelar la realidad según sus necesidades. Los delegados de la Federación permanecieron sentados en un silencio atónito al darse cuenta de que cada decisión importante que sus gobiernos habían tomado en los últimos 2 siglos había sido influenciada por la supervisión humana. Se creían civilizaciones independientes que tomaban sus propias decisiones, pero en realidad eran estudiantes en un aula guiados por maestros que desconocían su existencia. El almirante Brooks concluyó la presentación con una simple verdad que lo cambió todo. La humanidad no había conquistado ni controlado la Federación. La había nutrido. Cada intervención había sido diseñada para ayudar a las civilizaciones alienígenas a fortalecerse y volverse más sabias. Cada crisis resuelta había sido una lección sobre cómo manejar problemas similares en el futuro. La galaxia que la Federación creía conocer era en realidad un jardín cuidadosamente cuidado donde los jardineros humanos habían estado podando y cultivando durante siglos. Ahora, esos jardineros se rebelaban porque se avecinaba una amenaza que requeriría la unión de todas sus fuerzas para derrotarla. El enjambre devorador se acercaba y esta vez la humanidad tendría que luchar abiertamente para proteger la civilización que habían estado guiando secretamente hacia la madurez. El enjambre devorador cruzó el borde galáctico 6 meses después de que la humanidad se rebelara a la Federación. El capitán Steve Barnes observó las lecturas de los sensores de su nave insignia y sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del espacio. La pesadilla biomecánica que se acercaba a su galaxia se movía como un ser vivo hecho de metal y hambre. Consumió todo a su paso y no dejó nada más que espacio vacío. Los científicos de la Federación DOT habían realizado todas las simulaciones posibles y siempre llegaban a la misma conclusión. El enjambre no podía ser detenido con armas convencionales. Sus naves regeneraban el daño más rápido de lo que podía infligirlo. Su número parecía infinito, y su sed de destrucción no tenía límites. Otras 17 galaxias también habían caído. Su avance en la Vía Láctea sería el siguiente. La almirante de flota Helen Carter se encontraba en el puente de mando de la US-0 Absoluto y revisaba la pantalla táctica que mostraba la amenaza inminente. Sus pantallas mostraban información que ningún sensor de la Federación podía detectar. La tecnología humana rastreaba cada nave del enjambre a través de 3 brazos galácticos simultáneamente y analizaba sus patrones de movimiento con perfecta precisión. El enemigo era inmenso, pero la humanidad se había estado preparando para este momento durante décadas. Jake Morrison se encontró asignado a una fuerza operativa conjunta que combinaba naves de la Federación y humanas por primera vez en la historia galáctica. Su nave, la Borde del Horizonte, parecía primitiva al lado de las naves de guerra humanas que parecían distorsionar la realidad a su alrededor. Los humanos se movían por el espacio utilizando principios que los hacían más rápidos que la luz. Viajar parecía como caminar comparado con la teletransportación. El almirante Brooks coordinaba la defensa desde el centro de mando de la Tierra, mientras su imagen aparecía en las pantallas de toda la flota combinada. Su voz serena se oía a través de distancias imposibles mientras explicaba la estrategia de la humanidad a los defensores que apenas entendían la tecnología que se utilizaba para protegerlos. El plan era elegante en su simplicidad y aterrador en su alcance. Amy Carter monitoreó las comunicaciones entre las naves humanas y se maravilló de la eficiencia de su coordinación. Sus naves se movían en perfecta armonía sin retrasos visibles en la comunicación. Parecían compartir una conciencia colectiva que les permitía actuar como un solo organismo a pesar de estar dispersos por la galaxia.
Ninguna flota de la Federación había logrado jamás una cooperación tan precisa. El primer contacto con el enjambre devorador ocurrió cerca del límite exterior del espacio de la Federación. El Dr. Alex Torres observó desde su laboratorio cómo las naves humanas se enfrentaban al enemigo utilizando armas que operaban con principios que la Federación jamás había imaginado. La batalla fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica porque los humanos no intentaban destruir el enjambre de forma convencional. Nina Walsh observó el combate desde la sede de inteligencia de la Federación e intentó comprender lo que veía. Las naves humanas no disparaban rayos de energía ni armas de proyectiles. En cambio, parecían estar manteniendo conversaciones filosóficas con la realidad misma. El espacio alrededor de las naves del enjambre comenzó a comportarse de manera diferente, como si el universo estuviera siendo convencido de cambiar sus reglas fundamentales. El general Chris Taylor comandaba fuerzas terrestres humanas que se preparaban para la posibilidad de que algunas naves enjambre alcanzaran mundos habitados. Sus soldados portaban armas de apariencia simple, pero operaban según principios que hacían que los explosivos nucleares parecieran petardos. Podían transformar la materia a nivel molecular y reescribir las leyes de la física en áreas localizadas. La batalla se intensificó a medida que más naves enjambre inundaban la Federación, el espacio como una marea de metal viviente e inteligencia malévola. Cada nave tenía el tamaño de una pequeña M. Ooni transportaba a millones de guerreros biomecánicos diseñados para el consumo y la destrucción. Sus armas podían extraer los átomos de las superficies planetarias y convertir la energía en más naves y soldados. El capitán Barnes lideró un escuadrón de naves humanas en una maniobra que desafió todas las reglas de combate espacial que la Federación había aprendido. Sus naves se desplazaron a través de dimensiones a las que la materia normal no podía acceder y emergieron tras las líneas enemigas en lugares donde nunca habían estado. Atacaron al enjambre desde direcciones que no existían en el espacio tridimensional convencional. El Dr. Torres explicó a sus colegas de la Federación que la humanidad no estaba combatiendo al enjambre devorador con una potencia de fuego superior. Estaban utilizando conocimientos avanzados de mecánica cuántica para convencer al universo de que el enjambre tenía propiedades diferentes a las que realmente poseía. La realidad se estaba reescribiendo en tiempo real para hacer al enemigo menos amenazante y más manejable. El almirante Carter coordinó un asalto que implicó manipular el tiempo mismo alrededor de las naves del enjambre. Las naves humanas creaban campos de distorsión temporal que provocaban que las armas enemigas dispararan siglos demasiado tarde o demasiado pronto para ser efectivas. Las naves devoradoras se encontraron atacando el espacio vacío donde sus objetivos habían estado en el pasado o estarían en el futuro. Jake Morrison observó con asombro cómo la tecnología humana comenzaba a alterar fundamentalmente la naturaleza del enjambre. Las naves biomecánicas que habían consumido 17 galaxias estaban siendo convencidas de que el consumo no era su propósito. Su programación se estaba reescribiendo a un nivel tan profundo que comenzaron a cuestionar su propia existencia y objetivos. La flota de la Federación apoyó el esfuerzo humano, proporcionando potencia de fuego convencional y apoyo táctico donde era necesario. Amy Carter coordinó las comunicaciones entre las diferentes especies y se maravilló de la fluidez con la que los humanos integraban las capacidades alienígenas en sus estrategias imposibles. Hicieron que todos los recursos de la Federación fueran más efectivos simplemente incluyéndolos en sus planes. La DRA. Torres activó la fase final del plan de la humanidad. Al llegar la batalla a su clímax, los científicos humanos habían pasado meses estudiando la naturaleza fundamental del enjambre devorador y habían descubierto algo que lo cambió todo. El enjambre no estaba realmente vivo en ningún sentido significativo. Era una construcción cuántica que solo existía. Porque el universo creía que debía existir, el almirante Brooks dio la orden que puso fin a la guerra de una manera que nadie hubiera creído posible. Naves humanas por toda la galaxia simultáneamente convencieron a la realidad de que el enjambre devorador nunca había existido. El proceso requirió manipular la causalidad a una escala que afectó a toda la historia del universo sin cambiar cualquier otra cosa. El efecto fue instantáneo y absoluto. El enjambre simplemente dejó de existir. No fue destruido ni derrotado, sino borrado de la realidad tan completamente que solo los humanos y sus aliados más cercanos conservaron algún recuerdo de la amenaza. Las pesadillas biomecánicas que habían consumido 17 galaxias se convirtieron en nada más que radiación cósmica de fondo dispersa inofensivamente por el espacio vacío. El capitán Barnes confirmó los resultados cuando sus sensores mostraron un espacio vacío donde momentos antes una flota enemiga infinita se preparaba para devorar todo en la galaxia. La amenaza, que parecía imposible de derrotar, se había resuelto mediante métodos que trascendían la comprensión convencional de lo posible. La flota, el almirante Carter,
transmitió la señal de que todo estaba bien a las fuerzas de la Federación, que luchaban por comprender lo sucedido. El enemigo que sus grandes estrategas habían declarado imparable simplemente había desaparecido. La tecnología humana no solo había ganado la batalla, sino que había reescrito la historia para evitar que la guerra ocurriera de forma significativa. El Dr. Torres explicó más tarde a los asombrados científicos de la Federación que la humanidad había aprendido a manipular el código fundamental de la realidad misma. Podían convencer al universo de operar, según reglas diferentes, cuando fuera necesario. El enjambre devorador había sido un problema que requería modificar la existencia en lugar de librar una guerra convencional. La galaxia procesó las implicaciones de lo que la humanidad había demostrado. La Tierra no solo había salvado la civilización de la Federación. Habían revelado capacidades que trascendían todo lo que las especies miembros habían imaginado posible. No eran simplemente más avanzados. Habían evolucionado hasta convertirse en algo capaz de remodelar la realidad según su voluntad. Posteriormente, los formularios de solicitud de membresía de la Federación se actualizaron discretamente para incluir una nueva categoría que nunca antes se había necesitado. La clasificación de especies protectoras ascendidas se creó específicamente para la humanidad. Fueron la primera y probablemente la única civilización en calificar para tal reconocimiento. Jake Morrison presentó su informe final mientras la flota combinada regresaba a sus tareas normales de patrulla. Señaló que la humanidad no había conquistado la Federación ni exigido tributo para su protección. Simplemente habían demostrado que la galaxia estaba bajo el cuidado de guardianes que ejercían poderes inimaginables y los usaban únicamente para preservar y nutrir las civilizaciones que vigilaban. La Tierra había permanecido en silencio durante siglos, pero cuando finalmente habló, dijo todo lo que la galaxia necesitaba oír.